que siempre tenga pues ese deseo, ese ánimo de enseñar la palabra y pues guiar la iglesia. Se bendiga. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en esta tarde, esta noche? Bendecidos, y es también, pues estoy agradecido en pues ver cada uno de ustedes aquí, pues que Dios los guarde, los cuide siempre, pues a Rosemary, a Félix, a Esmeralda, y a también los que nos congregamos aquí, pues que Dios los bendiga siempre, y les doy la bienvenida también a la casa del Señor, y pues es un privilegio estar aquí para alabar a nuestro Señor, escuchar de su palabra, meditar en su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos, y les pido que pues estemos atentos a aprender, estemos atentos a escuchar la palabra para poder captar y ser hacedores de la palabra, del llamado de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Esta noche les pido que abramos nuestras Biblias a Gálatas 5 y vamos a leer los versículos 4 al 9 de Gálatas 5. Y pues nos encontramos en el capítulo 4, para los que escuchan el estudio, los que están aquí, pues estamos en el capítulo 4, pero en esta noche brinqué al capítulo 5 y vamos a leer esta porción de escritura, no sin antes a orar, y les pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí. Señor, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Tu bondad, tu benignidad, Señor, que vemos día tras día, tu mano obrando en nuestras vidas. Tú, Señor, como nuestra fortaleza, Señor, confiamos en ti día tras día y te damos gracias por este día por el cual pudimos despertar, abrir nuestros ojos, darte gracias, Señor, vivir, ir al trabajo, comer, Señor, todo lo cual es bendición tuya, Señor. En este momento ahora, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, Señor, para entender tu palabra, Señor, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra fiel, Señor, tu palabra eterna, Señor, por lo cual es nuestra guía a través del Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos por estas personas, estos hermanos que están aquí en esta noche, Señor, para que pues los bendigas de la manera en la cual los quieres bendecir a través de tu palabra, para que podamos crecer y estar unidos, Señor, y conformes a tu palabra, para vivir en tu voluntad perfecta día tras día. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gálatas 5, vamos a leer los versículos 4 a 9. ¿Estamos ahí? Dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y la razón que nos encontramos en este capítulo y brincamos unos versículos del capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5 es porque pues estar leyendo la carta de Gálatas, lo estaba leyendo y pues es tanta información para colectar, para recordarnos, para memorizar o para guardar en nuestros corazones, hermanos. Y por esa razón quería tomar este estudio esta noche para pues sobrepasar de los puntos muy importantes de la carta de Gálatas escrita por Pablo para la iglesia, para recordarnos el propósito por lo cual la carta fue escrita y también pues sobrepasar los puntos que hemos visto, ya que aunque la carta de Gálatas no sea un libro grande, inmenso, es una carta llena de doctrina bíblica, del llamado para el creyente, en cómo conducirnos, en qué tener cuidado o con quién debemos de tener cuidado, y también enseñanzas que se predican en las iglesias, por lo cual somos llamados a estar sobrios, tener dominio propio, ser entendidos, vivir en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y es por esa razón que cuando leemos las cartas, las instrucciones para la iglesia, las cartas de los apóstoles, podemos encontrar ese
esas oraciones que dan los apóstoles, Pedro, Judas, Pablo y Juan, que en sus cartas la oración que estos apóstoles, que estos hermanos dieron para la iglesia, hermanos, eran oraciones para que los creyentes tuvieran conocimiento y sabiduría de Dios, sabiduría de arriba, de lo celestial, para poder comprender lo que es espiritual. Porque lo que es espiritual, hermanos, solo se puede interpretar por o a través del Espíritu. Las cosas espirituales no se pueden enseñar ni entender a través de la carne. El que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas, no puede entender las cosas de Dios ni vivir conforme al Espíritu, porque no tiene ese entendimiento, sabiduría que Dios nos ha dado. Y por esa razón, ya como creyentes, hijos de Dios, el llamado, la oración de los apóstoles, de los hermanos, escritos en las instrucciones para la iglesia, siempre son oraciones de sabiduría y conocimiento, que podamos conocer más y más la voluntad, cuál sea lo bueno de Cristo. Pablo lo describe de una manera como una área, un espacio donde dice que la anchura, lo largo, lo alto, lo profundo que sea el amor de Dios, dice que nosotros podamos comprender el amor que está en Cristo Jesús. Eso es en Efesios. Entonces, no es que hay límite al amor de Dios, no es que hay límite al conocimiento y sabiduría, ya que es infinito, pero eso es una manera de describir que nunca como creyentes debemos de detenernos o conformarnos a pensar o creer que sabemos todo. Y eso es el llamado del creyente, de darse cuenta y concluir que no sabemos todo. Es más, sabemos tan poquito, podemos leer toda la Biblia, podemos estudiar, podemos tener miles de libros, cientos de libros, y aún pues no podamos entender o llegar a la profundidad de la palabra. Pero Dios nos da una oportunidad de hacerlo, de vivir conforme a su voluntad, en su piedad, a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo, que se demuestra, como acabamos de leer en Gálatas 5, por el amor. Lo que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Y la fe qué hace? La fe obra. Si uno tiene fe en Cristo Jesús, si tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe, hermanos, que va a obrar, que el resultado de una fe genuina, que somos salvos por la fe, el resultado es que va a obrar la fe a través de qué o por qué, por el amor. Se va a demostrar la fe por el amor, por conducirnos como Cristo vivió en esta tierra y demostrar las cualidades perfectas y eternas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Así es que, hermanos, vamos a sobrepasar unos puntos y tengo 4 puntos que pude pues organizar a través de toda la carta de Gálatas, ya que estamos sobrepasando para pues no estar tan confundidos o perdidos por tanta información y repetido de la ley, de la fe, de la ley, la ley, y a veces se escucha como que es lo mismo, pero en cada enseñanza podemos aprender algo nuevo. Así es que tengo 4 puntos, o he colectado 4 puntos a través de esta carta, pero antes de esos 4 puntos, hermanos, hay un tema central sobre el legalismo en la carta de Gálatas, y eso es lo que vamos a tocar poquito a comenzar ahorita: el legalismo y el libertinaje, 2 cosas extremas que existen en la iglesia, por lo cual tenemos que tener cuidado. Y la carta de Gálatas fue escrita por esa razón, por los legalistas que entraron, judaizantes, intentando menospreciar o disminuir la obra de Cristo, diciendo que Cristo sí salva o que Cristo comenzó la obra, pero que nosotros como creyentes lo teníamos o lo tenemos que terminar. Y eso, hermanos, es tan lejos de la verdad, porque el evangelio que Cristo nos dejó y la palabra y su escritura nos demuestra que lo que Cristo, lo que Dios Jehová comienza, Él lo cumple. Y si Él da una promesa, es juramento siempre entre sí mismo, antes de ser una promesa con la humanidad, antes de ser una promesa al pueblo de Israel. Jehová juró
Jehová prometió en sí mismo cumplir su palabra. Y eso porque por esa razón es que cuando leemos las escrituras del Antiguo Testamento, Jehová siempre dice que, y yo Jehová lo haré, no otro, no hay otro, yo lo haré. Todas estas cosas yo lo haré, yo lo cumpliré, porque Dios no cambia. Y si Dios es eterno, infinito, también las promesas de Él no cambian. Así es que tenemos esos 4 puntos. Punto número 1, por lo cual quiero que entendamos y pues guardemos en nuestros corazones y mentes y pues en nuestro ser completo es este punto número 1, que aferrémonos a Cristo sin desligarnos. El número 2, el punto 2 es tengamos fe verdadera. El punto 3 que tengo es creer en Cristo y sus promesas. Y el punto 4 que vamos a ver en esta noche, primero Dios, es que vivamos conforme al don del Espíritu. Eso, hermanos, son los temas centrales de la carta de Gálatas, aparte de enseñarnos que la ley nos salva, que la ley establecida en el Antiguo Testamento nunca fue para dar salvación, sino que fue de una manera para traer orden mientras esperaba el pueblo de Israel. ¿A quién? Al simiente prometido a Abraham. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. Entonces era como una manera para tener al pueblo sometido al orden de Jehová, para tenerlos en orden, para vivir conforme a lo que Jehová había otorgado y pedido de ellos como su pueblo, pero nunca fue para salvación. Y eso es lo que podemos ver en esta carta. Así es que como creyentes no podemos ir a la sombra y formar la sombra a sustancia, porque la sombra es sombra y la sustancia es sustancia. Y las sombras son las profecías, las sombras son todo lo que apuntaba a Cristo, pero la sombra es el cumplimiento de la obra perfecta de salvación en Cristo Jesús en la cruz. Así es que el tema central es que solo hay un evangelio mediante la fe en Cristo Jesús, por lo cual no debemos de desviarnos en manera de vivir en libertinaje, pero como el énfasis de esta carta es, no debemos de conducirnos tampoco en el legalismo, porque el legalismo no es peor, es más peligroso que el libertinaje. ¿Por qué? ¿Uno es menos o más mayor, más severo que el otro? No, están en el mismo nivel, libertinaje y legalismo, pero uno es más peligroso que otro. Y es importante estresar ese punto, siendo que muchos creyentes creen que más practicas costumbres religiosas o hacemos más cosas físicamente, más conectados a Dios somos. Y eso es lo que es toda la religión del mundo. Toda la religión del mundo, incluso lo que se encuentra en muchas iglesias también, es un sistema religiosa por lo cual no hay conexión personal con Cristo Jesús, no hay entendimiento o comprensión de la sabiduría de la doctrina bíblica a través de el legalismo. Y por esta razón es más peligrosa, porque es más difícil distinguir lo que parece ser espiritual con lo que es plenamente el libertinaje, vivir en el pecado. El libertinaje, en otras palabras, es fácil para identificar, ¿verdad? Podemos ver el libertinaje. Alguien dice que cree en Cristo, pero anda pecando y no se encuentra en la iglesia, no se congrega, está en el mundo día y noche. Uno fácilmente puede decir, pues esa persona dice que cree en Cristo, pero no se congrega y vive en el pecado, y todo lo que hace esa persona es pecar. Libertinaje es fácil a identificar. Y eso es la razón que he descrito al legalismo como más peligroso, porque el legalismo es difícil a distinguir de lo verdadero espiritual. Si no comprendemos o si no estudiamos la palabra, si nosotros practicamos el legalismo, es más difícil salir del legalismo que es salir del libertinaje, porque el libertinaje, el pecado, es pecado.
Pero el legalismo es lo que aparenta ser espiritual, por lo cual a veces es difícil delinear o distinguir lo que es del espíritu con lo que es sistema religioso. Pero gracias a nuestro Señor que Él nos da su palabra para poder distinguir esas cosas. Y eso es porque leí Gálatas 5, 4 y 9, porque dice que si vivimos en el legalismo, nos desligamos de Cristo. Esa es la descripción de Pablo al que practica el legalismo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hemos salido de la gracia de una forma, hemos desligado de Cristo. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta. Y no poder comprender esa doctrina de que la obra de Cristo es perfecta causa que nosotros dependamos en nosotros mismos para hacer o vivir conforme a Cristo, aunque sí somos llamados a vivir de una manera nueva, con nuevas mentes, nuevos deseos, nuevo entendimiento. Nosotros no podemos poner el énfasis en lo que no salva, porque la ley y la palabra es claro en decirnos que la ley no puede justificar. Aunque Pablo dice aquí, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, pero la ley no puede justificar. Dice, pues nosotros, los que no estamos conformados a la ley, al legalismo, por el Espíritu aguardamos, y aquí está el clave, por el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Dentro de nosotros, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Tenemos esperanza de justicia a través del Espíritu quien mora en nosotros. Nosotros y nuestra conducta y nuestra espera para Cristo, para la venida de Cristo, ese día de justicia, ese día de gloria, en ese espero que nosotros tenemos día tras día, aguardamos a través del Espíritu Santo por la fe la esperanza de ese día. Pero a través de eso también guardamos esperanza de justicia, ya que a través del Espíritu Santo el creyente es transformado para vivir también en la justicia. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Y por qué el amor vale más que la circuncisión? O es decir, más bien las obras de intentar a decir, Cristo, sí, yo creo en Él, pero también necesito algo más para llegar hasta el fin. Dice, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué? Porque es más genuino y verdadero tener fe en Él, quien ha vivido la vida perfecta para nosotros, para ustedes y para mí también. El que ha vivido la vida de justicia, por lo cual Él es el quien me justifica y me purifica a través de la transformación cuando yo creo en Él, cuando vengo a Él, por lo cual el tener fe en Él, la fe genuina resultará en una transformación. Vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión de que Cristo más algo no procede de aquel que os llama. ¿Y quién llama? Dios nos llama. Y ese pensamiento de que Cristo comienza pero no termina su obra no es del que os llama. Es decir, que nos falta algo como creyentes. Esa creencia es de alguien más. No es del que nos ha llamado, es de lo contrario, de alguien más, alguien. Versículo 9 luego dice, y algo muy importante para recordarnos es que dice, un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Y les tengo una pregunta. Si tenemos una enseñanza y 90% está correcto y el 10% completamente antibíblico,
¿Tiene validez la persona que habla? Un poco de levadura es la palabra del Señor. Un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Un poco de legalismo que hace, dice, leuda toda la masa. Un poco de libertinaje que hace, leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque estamos invalidando a Cristo de los dos aspectos. El libertinaje se puede identificar tal como es vivir en libertad de pecado, vivir en pecado. Y los que no tienen la comprensión o la comprensión de la doctrina de la palabra de Dios, de Cristo, no entienden lo que significa la gracia, no entienden lo que significa ser perdonados, por lo cual somos transformados y llamados a una nueva vida. El libertinaje se puede identificar tal como es vivir en pecado, abusar de la gracia y creer en una gracia falsa que simula permitir a alguien que supuestamente ha creído en Cristo que viva en el pecado constante, creyendo que no importa cómo viva porque ya ha sido perdonado. Por lo cual está completamente esta creencia en contra de la obra del Espíritu en el creyente genuino, porque Romanos 6:1 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si una promesa de Dios es que la gracia abunda cuando nosotros pecamos porque somos imperfectos, vamos a tomar esa doctrina y decir: bueno, si Dios me perdona, entonces puedo hacer lo que me da la gana, porque al fin del día Él me va a perdonar. ¿Qué pues diremos sobre esto? ¿Perseveraremos en qué? ¿En el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, el que entiende las gracias, entiende que ha muerto juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. Fuimos sepultados con Cristo Jesús, fuimos bautizados, es decir, sumergidos en Cristo Jesús cuando creímos en Él a través de la fe genuina, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Si el hombre viejo, John, ha muerto, ¿cómo viviremos en el que está muerto? No es posible yo estar vivo si he muerto. No es posible yo vivir en mi pecado si ese hombre antiguo, ¿dónde está? En la tumba. Y ha resucitado como nueva criatura. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, es decir, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su ¿qué? Muerte? Cuando Él murió por nuestros pecados, cuando Él murió por los pecados de nosotros, ahora cuando nosotros venimos a Él, morimos juntamente con Él. Para deshacernos de estos pecados, no por nuestra obra, sino por la obra perfecta de Cristo. Morimos juntamente con Él, para que el poder que lo ha resucitado a Él, juntamente con Él, nosotros somos resucitados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la vida nueva es lo contrario de la carne. Mi vida, lo que yo quiero hacer es pecar. Pero la vida nueva que me ha dado juntamente con Cristo resucitado con vida nueva es que vida nueva juntamente con Cristo. Que como Cristo vivió en esta tierra perfectamente, ahora nuestro deseo, nuestro ánimo, hermanos, siempre debe de ser ¿qué? Buscar y vivir en esa y conforme a la santidad de Cristo, de vivir conforme a Él. Pero eso, hermanos, es resultado de la salvación, no manera de alcanzar la salvación. Romanos 8 también reitera y dice, Romanos 8:5, porque los que son de la carne, solamente hay dos opciones. Si vives en la carne, vas a desear las cosas de la carne. Si vives a través del Espíritu, vas a vivir conforme ¿a qué? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Aunque no perfectamente, tenemos la capacidad de vivir
a través del Espíritu, conforme al Espíritu, en la santidad. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Mateo 7 también Cristo nos dice, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, es decir, toda persona que tiene confianza en Cristo, por lo cual puede producir el buen fruto de Cristo Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, el que no tiene a Cristo, dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Conoceréis. Esto nos empuja a decir, sí. Y es por esta razón, porque mira la severidad del legalismo, del libertinaje, y eso porque yo me aferro al legalismo. A veces gente piensa, sí, hermanos quieren eso. Esto, en escuchar estas cosas, nos empuja a decir, yo no voy a vivir nada en libertinaje y me aferro más en el legalismo. Es por esa razón que creemos lo que creemos, la ley mosaica, las tradiciones de nuestros padres, porque nos ayudan a mantenernos más alineados a Cristo. Es una excusa que es tan común, que se ve por las redes y también se escucha. Pero viendo el mal intérprete de la palabra para ventaja de la carne, es decir, abusar de la gracia, es antibíblico. El desear, querer, pues voy a vivir en el pecado porque Dios ya me ha salvado, es antibíblico. Porque el que genuinamente y verdaderamente ha sido salvo, el deseo va a ser que vivir y amar a Cristo Jesús y aferrarse a lo bueno, a lo puro, a lo santo, a lo que es de arriba y no de abajo. Entonces eso es antibíblico, el abuso, el libertinaje, y va en contra de la obra de Dios. Pero por mala interpretación debe causar que uno sea empujado al otro extremo. ¿Cuál era la batalla más grande en el ministerio de Cristo? ¿Con quién combatía o discusionaba más? ¿En cuál grupo? ¿Con cuál grupo? Con los fariseos. Con los fariseos es donde hay más más diálogo y intercambio de discusión y contención entre Cristo y los legalistas. ¿Por qué? Porque los legalistas distorsionaban lo que era puro, igual como los del libertinaje. Pero los que eran legalistas, que dice, hacen doble un hijo de Satanás. Así lo describió Cristo. Dice, las personas que ustedes enseñan se convierten a doble hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque no permiten que ustedes no entran al cielo, ni permiten que entren al cielo por un yugo de esclavitud innecesario, porque nosotros fuimos llamados a libertad en Cristo Jesús. Y libertad verdadera, hermanos, en Cristo Jesús es vivir como Cristo Jesús. Eso es la libertad que tenemos, sin temor de una condenación, porque 1 Tesalonicenses 5 dice, no fuimos llamados o escogidos para ira, sino para esperanza en Cristo Jesús, en el día de gloria. Así es que nosotros tenemos esa certeza, y es esa certeza, hermanos, que produce una paz en el corazón para genuinamente buscar de Cristo y vivir conforme a Cristo, no para presentarnos más santos delante de los hermanos y por dentro y en lo secreto vivir en contra de lo que aparentamos en la congregación o delante de hermanos. Eso es el resultado del legalismo. Viendo el mal intérprete de la palabra para ventaja de la carne es antibíblico y va en contra de la obra de Dios, pero mala interpretación debe causar que uno sea empujado al otro extremo. La respuesta es no.
La batalla más grande que Cristo tuvo o la contención eran con los fariseos. No porque ellos se pueden ver plenamente quiénes son, ah, la batalla más grande en el ministerio de Cristo no eran los libres, no eran los del libertinaje, eran los legalistas. El grupo con quien Cristo más se enfrentó eran los fariseos, quien eran gente que creían ser santos, actuaban ser santos por fuera, pero por dentro estaban, ¿qué? Podridos, en la descripción de Cristo. Eran una secta, los fariseos, que surgió aproximadamente 300 años antes de Cristo, por los cuales también tomaban, la ley de Jehová y la distorsionaban para agradar la carne, pero simulaban, ¿qué? Ser santos. ¿De cuál manera? Con su vestidura, con sus palabras astutas y los lazos que usaban. Más largos son los lazos, más santos eran. Más presentables se veían, más santos eran. Y es el mismo caso hoy en día. Alguien se presenta bien, tiene palabras astutas y la iglesia los siguen. ¿Por qué? Porque dicen, ese es hombre de Dios. Pero la vestidura ni las palabras astutas demuestran o caracterizan a alguien por el cual trabaja o es hijo de Dios, sino que a través del Espíritu Santo y el aferrarse y alinear toda su enseñanza y el llamado al pueblo a aferrarse a Cristo y la certeza en Él, es como se puede identificar uno que no es fariseo, pero uno que verdaderamente es hijo de Dios. Entonces, con su vestidura y los lazos y todas esas cosas exteriores y sus palabras y sus posiciones en el pueblo, en el templo, eran lo que la gente veía. Wow, ahí están los fariseos pasando. Mucha atención tenían esas personas. Pero el problema con el legalismo, hermanos, es que toma lo que es santo y puro y perfecto, es decir, a Cristo, el sacrificio de Cristo, el cumplimiento de toda obra, por lo cual Hebreos 10 dice que Dios ha santificado, ha purificado a los que están siendo santificados, y esos son ¿quién? Los hijos de Dios. Hemos sido purificados para siempre, Hebreos 10:14. Entonces, nosotros sabemos nuestra posición en Cristo Jesús. El legalista quita esa libertad de certeza en Cristo Jesús. El legalista toma lo que es santo y puro y los empuja sobre los hombres, distorsiona y empuja esta distorsión sobre los hombres como un yugo que no se puede soportar, porque el legalismo es una falsa espiritualidad externo, por lo cual los hombres compiten por sus obras y por sus esfuerzos, el que se pueda ver más santo delante de la congregación, pero el cual no tiene pleno conocimiento de la palabra, porque si lo tuviera no hubiera tanta disensión, tanta competición, tanto crítico, tanto que no hay paz verdadera en que los legalistas, así como los fariseos, están enaltecidos de la mente. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, así como vivía la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto, sabemos que ese es el libro donde estaban peleando por los dones, ¿verdad? Los dones espirituales. Queremos los dones grandes, los dones importantes, compitiendo por los dones espirituales, compitiendo por quién era su pastor, su líder. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de tal y tal. Disensión, contención, división. Y si uno sabe la historia de Corinto, aunque se simulaban querer los dones de Dios, ¿cómo vivían los de Corinto? Los de Corinto decían, queremos los dones. Yo pertenezco a Pablo, yo a Apolos, pero eran fornicadores. Era una iglesia muy, muy, muy contaminada. Aunque por fuera se veían como que, wow, qué santos, quieren los dones, quieren tantas cosas, pero la iglesia de Corinto era contaminada. Había división. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, que es contención, celos amargos, jactancia, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El problema entonces es que la iglesia en ese tiempo de Gálatas y hoy en día se pinta como si estuviera funcionando muy bien y sana, pero todo es un intento de vivir más espirituales que los demás, causando que el enfoque y crecimiento verdadero que el Espíritu Santo es el que obra, él mismo produce, no se pueda desarrollar y el creyente no llegue a la madurez o sea difícil aferrarnos a Cristo porque nuestro enfoque es vivir bien delante de la iglesia, delante de esos falsos maestros, mientras que nuestra falta de entendimiento de la doctrina bíblica sobre la salvación y la gracia no está fundado por completo en nosotros ni se enseña. Y eso es donde nos dejamos últimamente en Gálatas 4, donde dice, ellos tienen celos por ustedes, pero no por lo bueno. Y ustedes tienen celos por ellos, pero están confundidos. Tenemos celos para estos falsos maestros, pero no entendemos que estamos en error. ¿Por qué? Porque es difícil ver y dividir el legalismo contra lo que es verdaderamente del Espíritu. Entonces, un detalle del legalista es que se parece siempre tener más temor hacia los líderes, hacia los hermanos de la iglesia, por lo que dirán a pensar de ellos más que a Dios mismo. Y en esa competición de espiritualidad falsa que se empuja el problema desde hace 2000 años hasta el día presente, que se basa en el creyente intentando comportarse y esforzarse con sus propias manos, se desliga de Cristo, se desliga de la gracia de Dios y la obra genuina del Espíritu Santo, de la obra que hizo Cristo por ti, por mí, por nosotros como sus hijos, donde confiados y aferrados a Él y solamente a Él se desarrolla lo verdadero espiritual, los frutos del Espíritu y una vida conforme y deseando vivir en la piedad que Dios nos ha dado como sus hijos. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, cómo se sienten, como para qué les puedo ofrecer para que me quieran o me respeten. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y versículo 4 también dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así es que la dificultad entre estas dos cosas es que desligan de Cristo, el libertinaje y el legalismo. Pero nosotros somos llamados a aferrarnos a Cristo Jesús. Aferrémonos, hermanos, a Cristo como autor y consumador de nuestra fe. No solamente como el que comenzó una buena obra en nosotros, sino como dice Filipenses 1:6, el que lo terminará o lo llevará a cabo hasta el día de Cristo. Hebreos también 11 dice que Él es, y Hebreos 12 que Él es el consumador, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual tenemos esperanza en lo que no vemos, es decir, en el día de gloria, en el regreso de Cristo, en tener fe en Él, en el cual no podemos ver, pero creemos por fe en Él. Somos llamados a aferrarnos en Cristo, siendo Él nuestro Señor y Salvador, y no solo eso, sino Él que es justo, quien justifica, y el puro, quien purifica a los suyos, porque lo que Él ha obrado y quien es Él es perfecto y completamente perfecto. No le falta nada a Cristo. No hay otro evangelio, y eso es cómo nos aferramos. En concluir que no hay 2 evangelios, 3 evangelios, diferentes formas de escribir el evangelio, hay solo un evangelio. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Hermanos, somos llamados a aferrarnos porque no hay otro evangelio. Cristo es Cristo y el evangelio de Cristo es puro y lo que Él ha hecho es perfecto y es consumado en Él. También somos llamados a aferrarnos en Cristo porque Él nos escogió y Él nos llamó antes de que nosotros le conociéramos a Él. Y eso es más razón para aferrarnos sabiendo que Él nos llamó de las tinieblas a luz. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó ¿a quién? A John a cambiar su vida por lo bueno, porque se sentía como que, no, yo quiero hacer algo. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Nos aferramos a Cristo porque Él primeramente se aferró ¿a quién? A nosotros. ¿Cuándo? En el vientre de nuestras madres. Juan 15 también dice, Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso es nuestro llamado como creyentes a vivir conforme a Cristo, porque aparte de Cristo somos absolutamente nada. Es decir, que nuestro deseo, nuestro mayor anhelo siempre debe de ser buscar de Cristo, estar en oración y buscar de las cosas de Dios, estudiar su palabra pura y perfecta, donde tiene todo lo necesario para comprender la plenitud de Cristo Jesús, de Dios. Y luego eso es nuestro llamado, pero luego en Juan 15:16, el mismo capítulo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y Gálatas 4:9 también nos dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y eso es porque, pues, un canto tan hermoso que todos sabemos, pienso que todos sabemos, escogido fui de Dios. Y pues la letra cuando lo leemos tiene que ver con Gálatas, con Efesios, con la doctrina de la Biblia. Escogido fui de Dios, escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. La voluntad de Dios es santa y perfecta y nadie le puede preguntar ni cuestionar las cosas que hace nuestro Dios todopoderoso, porque antes de nosotros es Jehová y después de nosotros es Jehová. Él permanece, Dios permanece para siempre. Punto número 2 es que tengamos fe verdadera. Fe genuina es fe segura. La fe en Dios es que creemos que las promesas que Dios nos ha prometido, Él las cumple. Fe genuina es ser encontrados en Cristo y es de creer que Cristo nos ha encontrado y que nosotros estamos verdaderamente en su mano. Es de temer a Dios por su poder y majestad, con temor y temblor, que nadie es como Él. Pero no es temer lo que Cristo ya venció para nosotros, quien éramos incapaces de hacer ni siquiera una cosa bien. La duda que trajeron los falsos maestros causó que los creyentes dudaran de las promesas de Dios, pero Pablo vino para reiterar lo que Cristo nos dejó y cumplió. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una doctrina. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Es decir, que el Espíritu mora en nosotros. ¿Cuándo y cómo? ¿Por las obras de la ley o por creer y oír con fe? Oír con fe es la respuesta. Gálatas 2:15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. 2 veces, somos justificados por la fe, recibimos el Espíritu por la fe. Entonces, eso es fe genuina. Fe genuina es fe segura.
Fe genuina es una fe que no se desvanece. Podemos debilitarnos en las pruebas, pero no se desvanece. Una fe de certeza, por lo cual creemos y amamos a Cristo como Él nos amó, tanto que Él entregó su vida para nosotros cuando éramos sus enemigos. Romanos 5. Gálatas 3 también dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está otra vez. Punto 3 es que debemos, hermanos, creer en Cristo y sus promesas. Somos libres, hermanos. Eso es la promesa de Cristo, que somos libres, pero libres para hacer ¿qué? Somos libres en el Espíritu de Dios, para vivir conforme a su santidad. Gálatas 1, 3 y 4, al comenzar la carta, Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Eso es una promesa y una declaración. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 5:1 dice una vez más, estad pues firmes en la ¿qué? En el miedo que tienen en Cristo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. ¿Y qué es el yugo de esclavitud? En este caso, el legalismo, pero también puede ser el libertinaje. Son dos cosas por las cuales Pablo usa un doble sentido, en el cual el yugo de esclavitud es libertinaje, pero también y mayormente en esta carta es legalismo. Estamos libres en Cristo, con que Cristo nos hizo libres. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de temor, porque dice 1 de Juan 3, que el que tiene temor no ha recibido ni ha llegado al entendimiento completo del amor de Dios en Cristo Jesús. Gálatas, 5:13 también dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y aquí está la advertencia, solamente. Y eso nos demuestra la certeza de la salvación, hermanos. La certeza de la salvación es que ahora somos libres, pero siendo libres y teniendo la certeza, dice, solamente que no uséis la libertad que ya han recibido como ocasión para la carne, sino servíos por ¿qué? Amor los unos a los otros. Si tenemos libertad en Cristo, debemos de demostrar esa libertad a través de ¿qué? Del amor de Cristo, a través de nuestras acciones, de nuestra mente, alma y corazón. Que nuestro deseo sea amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, cuidar de ellos, poner a ellos sobre nosotros en cada día, en cada momento oportuno. Somos herederos, también es una promesa del Espíritu Santo, de Cristo Jesús, de su promesa. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es una promesa de Cristo, del simiente. Y punto número 4 para terminar es que vivamos conforme al don del Espíritu. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que yo creo que Cristo ha completado lo que yo no puedo hacer. Es decir, que ahora como nueva criatura, mi mente es diferente. Dios me ha transformado, que aunque todavía esté en esta carne pecaminosa, ahora Dios me ha dado a través de su Espíritu la oportunidad para hacer morir mi carne
y vivir conforme más y más a su imagen. Lo que dice la palabra, dice que día y día estamos siendo transformados a su imagen. Cuando deseamos aferrarnos día tras día y elegir día tras día servirle a Él y no a la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ¿qué? ¿Nosotros conocemos a Cristo? ¿Lo conocíamos cuando estaba aquí en la tierra? No. ¿Y qué es la descripción de Cristo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. A través de Cristo Jesús y la fe en Él y recibir el Espíritu Santo, recibimos adopción como hijos. Y el que es adoptado no puede ser rechazado. El que es adoptado fue adoptado por decisión ¿de quién? ¿Del Hijo o del Padre? ¿Quién lo adoptó? Del Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Hermanos, la palabra es muy clara. Gálatas 6, ya para terminar, dice, digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu. El que está y el que vive en la carne, el que no tiene el Espíritu, no puede vivir conforme al Espíritu. Pero el que es hijo de Dios, que tiene el Espíritu morando en él o en ella, tiene la decisión diaria para elegir servir a Dios o servir la carne. Y es la razón que en la instrucción para nosotros como la iglesia bajo la gracia, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Sea que nuestra decisión diaria, hermanos, sea elegir vivir conforme al Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El Espíritu. Y el del Espíritu es contra ¿qué? La carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cuántas cosas, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No es opinión, es declaración. Y la palabra nos demuestra tales cosas sobre la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, como hijos de Dios, tenemos el hecho o la oportunidad de diariamente renovar nuestras mentes o de diariamente estar en la carne y pecar. Pero tenemos el Espíritu para que no hagamos lo que deseamos, lo que queremos. El Espíritu nos fue dado, y eso es como sabemos que somos hijos de Dios, que el Espíritu nos fue dado para que cuando pequemos digamos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Yo no hubiera de haber hecho eso. Señor, ayúdame en mis debilidades, Señor. Ayúdame para que viva conforme a tu imagen, Señor, porque tú eres mi escudo, tú eres mis fuerzas, Señor. Tú eres mi socorro en cada momento. Ayúdame, Señor, porque sé que tú lo harás. Gálatas 6 también, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien,
porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro llamado como hijos de Dios, resultado del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es que fe que obra por el amor. Eso es el resultado de la vida genuina, no en legalismo, no en libertinaje, es que sabemos que tenemos libertad en Cristo Jesús. Y sin libertad, victoria. Y no hay que temer cosas, por lo cual, si estamos caminando conforme a la fe genuina, no nos vamos a preocupar. Pero si estamos desligados, desenfocados y haciendo nuestra propia cosa, viviendo en la carne, pues ahí sí va a haber problemas y ahí va a haber mucha debilidad y muchas dudas. Pero si sabemos que somos hijos de Dios, escogidos por nombre en el vientre de nuestra madre antes del tiempo de los siglos, tenemos una certeza por el cual podemos aferrarnos. Porque Cristo no hace cosas a medias. Cristo, lo que Él comenzó, lo cumplió en la cruz. Y Dios, lo que Él cumple y lo que promete, lo cumplirá. Y nosotros debemos estar esperando al regreso de Cristo, no con temor, pero con alegría y gozo, que ese día llega muy pronto. Amén. Amén. Así, hermanos, les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Eso es cierto tipo de resumen del libro de Gálatas, de muchas verdades, hermanos, muchas cosas por las cuales debemos de cuidarnos, libertinaje, legalismo, pero sobre todo, no enfoquémonos en esas cosas, sino enfoquémonos siempre en la certeza de Cristo Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, permítenos, Señor, siempre tener esto en mente, recordarnos de la certeza de la victoria que tú nos has dado en la cruz a través de tu Hijo amado, por lo cual antes